Buenas tardes, colegas. En esta tarde voy a exponer mi trabajo. En realidad va a ser una monografía de la obra del cuento El japonés Fukuhara, de esta obra que ha sido presentada en la Feria del Libro que se realizó aquí en Huancayo. El autor de este cuento es Selenko Vega Jacome. Bueno, para empezar este trabajo vamos a empezar a... Antes de hacer, lo que vamos a resaltar de esta obra va a ser el aspecto humano que podemos encontrar en esta obra. De manera particular es un cuento más o menos extenso. Sería lo humano en la obra El japonés Fukuhara de Selenko Vega Jacome. Ese va a ser el título del trabajo. Y hoy día vamos a analizar dos puntos, que es la crítica literaria, para centrarnos en el trabajo, y en el punto 2, la lectura de la obra. Vamos a leer el último párrafo de la obra, que va a ser el párrafo determinante, se podría decir, y en ahí también voy a explicarles breve, pero el trabajo de la crítica literaria, qué es lo que hace. Entonces empezamos, ¿ya? Empezamos con el 1, que es la crítica literaria. La crítica literaria. A ver, nosotros nos ponemos a pensar, ¿sobre qué trabajará la crítica literaria? ¿Sobre qué trabajaría la crítica literaria? ¿Cuál sería su objeto de estudio, digamos, de la crítica literaria? Analizar, muy bien. ¿Pero qué estudiaría? ¿Qué analizaría? De una obra, ¿qué analizaría la crítica literaria? Los aspectos que se desarrollan en la obra. Ya, pero todos esos aspectos, ¿dónde están? La trama. Ya, muy bien. ¿Toda esa trama cómo se llama? Se llama contenido. En el contenido. Contenido obviamente literario. Ya empezamos por ahí. Entonces, la crítica literaria, ¿de dónde va a empezar? Primero tenemos que es la noción de la crítica literaria. Esto va a empezar ¿de dónde? Va a partir del contenido literario. Este contenido literario, para la concepción clásica, nosotros tenemos que referirnos obligatoriamente a la concepción clásica. Si yo les diría la concepción clásica, ¿qué entenderíamos por esto? Sería la concepción que nosotros tenemos de anteaños, no la concepción tradicional. Esta concepción clásica, ¿qué entendía cuando quería hacer crítica literaria, cuando quería analizar un cuento? ¿Qué entendía por contenido literario? Lo hacía algo, todo esto lo relacionaba, o decía que era algo relativo a lo que nosotros siempre nos han dicho, sé sabio, algo relativo a la sabiduría. Ya, entonces vamos a repasar. La crítica literaria, ¿qué va a estudiar? ¿En qué se va a basar? En el contenido literario. Este contenido literario, según los estudios anteriores, se basaba en una concepción clásica. O sea, nosotros vamos a tener una concepción clásica y ahora la que les voy a explicar otra más. Y esta concepción clásica, todo giraba relativo en torno ¿a qué? A la sabiduría. Esta sabiduría nosotros podíamos entenderla como dos maneras. Una sabiduría que estaba orientada a la enseñanza, sobre todo a la enseñanza. A ver, colegas, un ejemplo de un contenido literario, de una concepción clásica que esté orientada a la enseñanza. Un ejemplo de nosotros de narraciones así, que esté dedicado a la enseñanza. Hay un subgénero del género narrativo que podría encajar bien claro ahí. ¿Fábula? Muy bien, bro. A la fábula. A la fábula. A la fábula. Ahí podríamos poner como ejemplo a la fábula. Pero también esta sabiduría tenía que ser más o menos agradable. ¿Ya? Entonces vemos nosotros que la crítica literaria toma como objeto de estudio ¿qué? Al contenido literario. Este contenido literario, para la concepción clásica, o sea, lo que estudiaban anteriormente, lo tomaba en un torno relativo a la sabiduría. ¿Y nosotros cómo entendemos la sabiduría? ¿O cómo se entendía anteriormente? Como una enseñanza. Como una enseñanza y algo que sea agradable. Algo agradable en el sentido moral.
sobre todo enseñanza, en la fábula, y que nosotros sabemos que de la fábula viene la... Antonio, ¿de qué viene la fábula? ¿Cuál es lo más importante de la fábula? Que va siempre al final y en curso. Moraleja. De la moraleja, ¿no? Entonces ya vemos más o menos que antaño nosotros teníamos la crítica literaria, su función se basaba en una concepción clásica en la palabra sabiduría, que más que todo derivaba en la enseñanza. Pero ahora nosotros decimos, pero este contenido literario, vamos a escribirlo, este contenido literario, tiene que haber algo más en este contenido literario. ¿Qué factor determina? Hay un factor aquí que determina. Y estoy seguro que ustedes van a entender, o vamos a entender. Este contenido literario tiene un factor que lo determina para que sea literario. ¿Cuál será? Hemos llevado ya con el maestro Giancarlo. La ficción. Muy bien. ¿Verdad? La ficción. Entonces, el contenido literario tiene un factor determinante, que es la ficción, como nos dijo nuestro amigo Luis. Ya, esta ficción. Ahora vamos a analizar esta partecita, ya para terminar el primer punto en torno a la crítica literaria. Esta ficción, vamos a nosotros a sacarlo según la teoría que estoy utilizando, vamos a sacarlo en dos rasgos principales. ¿Ya? La ficción. Que ya sabemos que no es verdad, ¿no? Que en primer lugar que no es verdad lo que vayamos a ver, sino que tiene parte de verdad. Primero esto tiene rasgos textuales. Obviamente va a tener rasgos textuales. Y en el otro aspecto de esta ficción que quiero resaltar hoy día es, hay una disponibilidad. Ya. Veamos en la ficción, ¿qué rasgos textuales nosotros encontramos dentro del contenido literario en la ficción? ¿Qué rasgos textuales nosotros podríamos encontrar? Cuando escribimos, ¿qué rasgos nosotros debemos de cuidar? Los rasgos de significado, ¿serían rasgos entonces? Semánticos, muy bien. Entonces, en estos rasgos textuales, como dice el libro, rasgos semánticos. ¿Ya? Semánticos. Ya, claro, rasgos semánticos. Y otro rasgo más importante, o casi igual que la misma categoría de semántico de significado, ¿qué sería, básica? Algo parecido. Dentro de estos rasgos textuales, en la ficción donde nosotros vamos a ver, ya tenemos el texto, pero va a tener unos rasgos textuales, o sea, en lo físico. En lo físico y cuando vamos a interpretar o leer. Va a tener unos rasgos semánticos de significado, algunas palabras van a ser diferentes, pero también va a tener otro rasgo textual. Muy bien, sintáctico. Va a tener, además, aparte de tener un rasgo semántico, va a tener un rasgo sintáctico. ¿Ya? Entonces tiene que tener orden y significado. Bueno, en esos dos, más que todo, se va a basar esta parte. ¿Ya? Ahora vamos a empezar con la segunda parte. Más o menos quiero que quede claro esto. La crítica literaria anteriormente se basaba... ¿En qué se basaba? En el contenido literario. Este contenido literario anteriormente era concebido como una representación clásica que nosotros decimos era tomado en torno relativo a la sabiduría. Y esta sabiduría tomada como una enseñanza. Y un ejemplo bien claro que nosotros tenemos es la fábula. Y esta enseñanza, también una característica que tenía era que era agradable. ¿Ya? Más o menos. Y ahora, según lo que hemos leído también nosotros de Vargas Llosa y toda la literatura que nos ha facilitado el maestro Giancarlo, nosotros hemos leído la ficción. También estaba presente, sino que ahora lo estamos estudiando mejor, para entender mejor el contenido literario. Y esta ficción tiene unos rasgos textuales y una disponibilidad. Pero esta disponibilidad nos faltó. ¿Qué disponibilidad será? ¿Del lector o del escritor? Cuando nosotros analizamos una obra. En este caso será del lector. Esta disponibilidad va a ser del lector. Lo que les pronunciaba anteriormente. Esta disponibilidad va a ser sobre todo una disponibilidad psicológica. ¿Ya? Esta disponibilidad psicológica nos va a hacer entender que este contenido literario va a ser verdad o no va a ser verdad. No va a ser verdad, ¿sí o no?
Entonces esta que no es verdad no es verdad. Más que todo para entender y no confundirnos, para no tomar algunos hechos, aunque parezcan reales en una obra, nosotros sí, yo la he leído, pero te estás equivocando porque las leí en literatura. Entonces esta concepción de ficción tiene dos rasgos textuales y una disponibilidad. ¿Una disponibilidad de quién? Del lector, para que entienda que no es verdad, para que no se la crea, pero de mentira. ¿Ya? Entonces, ahora sí empezamos con la segunda.